Siempre recomiendo, que es lo correcto, al estudiar la Biblia, cualquier libro de la Biblia, se tiene que estudiar el contexto y no salirnos del contexto en el tiempo, a quién fue escrito, las costumbres que estaban y prevalecían en ese momento. Cuando se entiende el contexto de una carta, difícilmente, o de un libro, difícilmente vamos a tomar textos arbitrariamente, como muchos lo hacemos, desgraciadamente, y me incluyo entre ellos porque no somos perfectos. Pero frecuentemente escuchamos decir, no, pero la Biblia dice tal cosa en tal parte, fuera de contexto. No, pero también dice esto en otra parte, fuera de contexto. Y hay una regla muy simple donde dice que cuando usamos un texto fuera de su contexto, se vuelve un pretexto para poder justificar lo que yo pienso o lo que yo digo. Y así no es. Entonces, siempre que leamos un libro de la Biblia, tenemos que revisar el contexto, si está escrito en el antiguo pacto, si está escrito en el nuevo pacto, si fue escrito para los cristianos de Éfeso, si fue escrito en este caso para los cristianos de Corinto. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 50-51 después de Cristo. Pablo es el segundo viaje en el que él funda esta iglesia de Corinto. Recuerden que Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el segundo es donde el Señor le permite fundar la iglesia de Corinto. Y allí prevalece él por 18 meses. Y gracias a su trabajo, el Señor establece a esos primeros cristianos, algunos judíos y otros ya griegos convertidos a Cristo, empiezan a trabajar y le llegan las cartas de queja por parte de Cloé, donde Cloé le pone en alerta a Pablo que en todo este tiempo de su ausencia han sucedido una serie de desviaciones doctrinales. Unos defienden una postura de un predicador, como era Apolos, otros defienden a Pablo. Hay luchas dentro de la iglesia, esa iglesia primitiva, le estoy hablando de los años 50. El Señor Jesucristo a los 33 años se fue al cielo. Esta carta se escribe unos 20 años después, menos de 20 años, y ya hay problemas serios en la iglesia de Corinto, divisiones. Había situaciones difíciles porque unos apoyaban la predicación de una persona o la predicación de otra persona. Había conflicto que si se podía comer la carne sacrificada a los animales. Y en el caso de este capítulo que estamos estudiando, se presenta el recuerdo de ese pecado de la fornicación. Ese pecado que es fornicación, tener relaciones fuera de lo que es el matrimonio. En griego se escribe porneia, la pornificación, y tiene un significado que es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, que es el problema que en este caso está atacando el apóstol Pablo. Y por eso tiene mucho que ver el tema de esta tarde al decir, limpiaos de la vieja levadura. Este es uno de los muchos problemas en que ya atravesaban los primeros cristianos, una inmoralidad abierta. Y por eso el apóstol echa mano del ejemplo de la levadura. La levadura son bacterias que alteran la masa. Cuando la masa está hecha, pues no lleva bacterias, pero en el momento en que se le ponen las bacterias, esta es la levadura, fermenta y leuda toda la masa, la contamina, pero también hace que tenga un proceso en la cocina para poder aumentar el volumen de la masa. Y dentro de este pecado, hermanos, vamos a meditar
lo terrible que es tener inmoralidad sexual. Y qué bueno que tocamos este punto porque dentro de los hogares me ha tocado escuchar a personas cristianas que solapan que sus hijos estén viendo películas que no son propias para ellos, diciendo que ya sus hijos tienen un criterio elevado y que pues lo mismo está haciendo verlo con ellos sin ningún pudor. Todavía nuestros padres, nuestras mamás, al ver situaciones ahí ni siquiera tan alarmantes, ellas se retiran o voltean la vista o piden que se cambie ese canal. Sin embargo, hay muchos que estamos buscando cosas que son inmorales, una inmoralidad abierta delante de Dios. Esto afecta a tu vida espiritual. Este es el sentido del mensaje de esta noche. Estamos en los hogares, pero ¿quién te está supervisando lo que ves? La pornografía significa también la representación gráfica del sexo, pero distorsionado, porque la pornografía evoca algo que está mal, no está bien, y solapamos esto o lo buscamos, y esto leuda, afecta, como es la levadura en el ejemplo que está poniendo Pablo aquí a los hermanos de Corinto. Y lo hace Pablo con una indignación, como debe ser, llamar la atención al hijo si le encontramos una afectación hacia la pornografía o hacia nuestras hijas o los mismos padres que creen que ya pueden estar viendo las cosas porque tienen criterio alto. Esto afecta la vida espiritual de la iglesia y de tu familia. Versículo 1 y 3 dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, inmoralidad sexual. La palabra en griego es porneia, inmoralidad sexual. Y tal inmoralidad sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no son del pueblo de Dios, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está resaltando en sí el pecado en el que se cometió y que la iglesia parecía como que no tenía una actitud de indignación frente a esta situación que había cometido una persona. Este pecado es que un miembro de la iglesia en Corinto estaba viviendo de una manera deliberada y abierta, acostándose con la mujer de su papá. Y todos estaban complacientes, nadie decía nada. Por eso dice el apóstol: esta fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo hace esta mención con indignación porque ese pecado se estaba escuchando ya fuera de la iglesia. Ya no se debía de mencionar ni como lo hacen ni con los incrédulos. Y aquí desgraciadamente se manifiesta que la vida del creyente era peor que la del incrédulo, como lamentablemente a veces pasa en las iglesias. Se solapa el pecado y sabemos que está en pecado, pero tiene una actitud peor que la de un incrédulo, y esto debería de ser de lamento, como dice el apóstol, no solapar, sino quitar de en medio a ese que permanece en pecado. Esto es duro, es difícil, pero para eso la iglesia se convierte en un tribunal para que puedan ejercer un juicio sobre alguien que es acusado
y se encuentre culpable o inocente, pero se tiene que resolver el problema. Y Pablo manifiesta que él ya no está presente, pero cuando le tocó estar, lo juzgó. Pero la iglesia seguía solapando a este hermano, por llamarle así, porque más adelante vamos a ver un texto que es muy interesante, cuando dice que se ha entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo. Día del Señor. Es muy interesante este versículo. Así es que no era un hermano pues común y corriente, ¿no? Sino que era un hermano como muchos caemos en pecados, y lamentablemente en el pecado de tipo sexual. En lugar de que el hermano venga arrepentido y lo confiese, se trata de alguien que es rebelde y obstinado y que deliberadamente sigue acostándose con la mujer de su papá. De esa magnitud es este mensaje donde el Señor pide que nos debemos limpiar de esa vieja levadura que contamina a la masa, la iglesia, familia, tu vida, por supuesto. Pero es tanta la cerrazón del que está en pecado que no alcanza a ver la muerte en la que está metido. Recuerdo que hay una trampa que ponen en las partes congeladas de Alaska. Allá los lobos abundan y tienen que buscar la manera de que los lobos pues se vayan y no estén amedrentando a los pobladores. Y ellos tienen una costumbre antigua pero efectiva, porque ponen una estaca de un cuchillo muy bien afilado y lo envuelven con carne y se congela, se hace piedra. Entonces viene el lobo y el lobo lo que va a hacer es que con su lengua está lamiendo la sangre que está congelada, y cuando menos se da cuenta, el cuchillo está tasajeando su propia lengua y el lobo se está tragando su sangre, se está desangrando hasta que el lobo se muere. Así es el pecado. Yo creo que ahora el adulterio que muchos varones practican con amantes y con este tipo de figuras, puede ser que esté ahorita más tranquila la situación, pero la realidad es que si estuviera la gente en su vida normal, en las oficinas, en la calle, estarían buscando la manera de satisfacer, incluso con la prostitución, este tipo de necesidad, pero fuera de lo que es el matrimonio. Por eso Pablo se manifiesta aquí indignado por la actitud de la iglesia ante esa inmoralidad. Esta es una enseñanza muy importante para la iglesia. Por eso el versículo 4 al 8, síganme por favor, tengan sus Biblias abiertas, esa es la forma de seguir el mensaje para no perderse ni distraerse. Dice el versículo 4 al 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, para que nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol está sumamente indignado ante una iglesia que se muestra complaciente ante el pecado. Esa es una enseñanza muy importante para la iglesia de Cristo.
Aquí el apóstol manda que se reúnan en el nombre, en el poder del Señor Jesucristo, para poder llevar a cabo lo que dice aquí y que ya leí. Quitar la inmoralidad en medio de ellos. Que quites la inmoralidad de tu vida. Gracias al Señor que nos encerraron, porque estamos ahora al menos al interior de nuestros hogares y que no estamos exentos de cometer inmoralidad sexual. Hoy la televisión y el internet es un arma de dos filos. Y es que es sano ver cosas que dejan enseñanza, pero cuando tu espíritu está buscando cosas para satisfacer el aspecto sexual, entonces ofendes a Dios. Y es las bacterias, la levadura que entra y fermenta, que descompone. Y por eso aquí el apóstol de una manera tajante dice: reúnanse en el nombre del Señor Jesús y quiten al inmoral de en medio de ellos para que su cuerpo sea destruido. Esa parte que dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, esta es la idea que encierra la palabra de Dios. No que se le entregue a Satanás en el infierno, sino para que su cuerpo sea destruido, porque hay una gran diferencia entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu, dice aquí el texto, a fin de que el espíritu sea salvo. Cuando dice que el cuerpo se ha entregado a Satanás, como esa persona está obstinada, como esa persona no quiere entender que debe quitarse del pecado, entonces no quiere decir que lo entregan a Satanás para que se vaya al infierno, sino se le quita la comunión de la iglesia de Cristo. Esta es una enseñanza muy importante. Todo el que no está dentro de la verdadera iglesia de Jesucristo es enemigo de Cristo. Practique cualquier tipo de religión o creencia o no crea. Pero en este caso era un hermano que estaba en un pecado y la iglesia no hacía nada en contra de él. Se le retira de la comunión de la iglesia, se le retira la protección de Dios para que el mismo mundo lo juzgue. ¿Sabe por qué digo esto? Porque una persona fornicaria, una persona adúltera, una persona que tiene su esposa pero se gasta su quincena con las prostitutas en las cantinas o en los lugares de bajo nivel o de alto nivel, en algunos son hasta residencias, ¿no? La persona que tiene este deseo de hacer eso con su vida, y si es cristiano, le va a ir muy mal en su vida mientras esté aquí. Por eso dice ahí que se ha entregado a Satanás, pero no para que se mande al infierno, sino para que se le retire de la comunión de la iglesia y Dios retira de él su protección como hijo y en el mismo mundo va a recibir ese juicio en su carne, porque no le puede ir bien al que ofende a Dios por medio de esta levadura, de estas bacterias, de este pecado que fermenta tu vida espiritual. Es muy interesante este pasaje. Se le retira la protección de la iglesia de Dios, la comunión de la iglesia de Dios, y entonces el mundo se encargará de juzgarlo. Fíjese usted bien, un hombre está en su oficina, se enamora de la secretaria, él tiene su esposa, y el tipo conquista a la secretaria o a la compañera porque es guapa, y la secretaria con los piropos y con los regalos y con las atenciones, pues accede al cariño de ese jefe o de esa persona, de ese compañero. El hombre se siente realizado, se cree que todavía la pega, que es medio guapo, entonces que todavía tiene pegue con la secretaria. Es el demonio el que está actuando ahí. Si es cristiano, ese hombre lo que está haciendo es ofender a Dios, a el voto que hizo con su esposa cuando se casó, a él mismo y a la iglesia. Y si la iglesia al saber esto se manifiesta tolerante o que de la vista gorda, a esa persona no le puede ir bien en su vida.
terminará con su mujer, o lo matan, o esa persona busca a otra esposa y ni con esa va a ser feliz, y luego se casa con otra y con tampoco es feliz. Por eso son entregados a Satanás, para que el mundo lo juzgue aquí mismo, porque no le puede ir bien a esa persona, porque nunca ha buscado el arrepentimiento verdadero. Así es que Pablo escribe esta carta de una manera tan precisa, porque hoy que estamos encerrados en nuestras casas, no estamos libres de esa bacteria que se llama pecado. Y esto afecta tu vida y afecta la vida de tu esposo o de tu esposa o de tu familia, y por supuesto de la iglesia también. Por eso Pablo pide que se retire esta persona. Vamos a leer del 9 al 13 que dice la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esa carta que hace mención el apóstol se perdió, porque no se encontró esa carta, pero sin duda que él escribió y no llegó, o se perdió. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con los que tienen una vida de inmoralidad sexual. Esto el Señor lo manda a reprender. Por eso hoy, repito, el internet y la televisión con tantos canales, toda esa situación, muchos son atrapados por la pornografía. Y lo he dicho en otras ocasiones, la pornografía es como una droga. El que la toma, Satanás lo atrapa. Satanás lo atrapa. Por eso los drogadictos no pueden salir, ni los alcohólicos, de su problema, porque es un problema espiritual. Y el fornicario lo que está haciendo es ofender a Dios, ofender sus votos de matrimonio, ofender a él mismo y a la iglesia. Por eso es tan importante ver la palabra de Dios. Pablo pide que no nos juntemos con este tipo de pecadores, pero no solamente estos, sino todos los demás que está escrito aquí en la Biblia. Dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, es muy interesante cómo Pablo juzga este pecado sexual y también los otros pecados que hablan de esa inmoralidad. Hoy parece que la iglesia debe ver bien al homosexual, debe ver bien a la igualdad de género, debe ver bien el lesbianismo, y quien hable en contra de ellos o se los hagas ver que están ofendiendo, que es un pecado, están con todo el derecho de irte a acusar y llevarte a la cárcel. Pero la palabra de Dios le pide a la iglesia que estos actos de inmoralidad ni se mencionen en los gentiles, menos en la iglesia. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y abraza otros pecados más, como el avaro, como el idólatra,
como los maldicientes, los maledicientes o groseros, los que no pueden quitar de su boca las groserías, los borrachos, los ladrones. Nuestra vida espiritual tiene que llevarnos a rechazar ese pecado que vemos que tiene otro y que ojalá que no sean los hermanos en Cristo. Porque un verdadero hermano en Cristo debe someterse a la palabra de Dios y pedir que el Señor nos perdone. Por eso habla aquí el pasaje que Cristo es nuestra Pascua. Ya no necesitamos matar animales para que nuestro pecado quede cubierto. El sacrificio de Cristo fue uno y suficiente, y los creyentes debemos estar santificados en Cristo, vivir como un santo. Santo no quiere decir sin pecado, quiere decir apartado para Dios. La vida de la iglesia, eso nos hace vivir una vida santa, apartada para Dios, porque le debemos todo a aquel que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Hermanos, nosotros debemos ser esa luz ante el mundo incrédulo para que conozcan a Cristo, para que se acerquen a Cristo, para que pidan ayuda a Cristo, porque todo el mundo somos pecadores, pero tenemos la tarea, la obligación de dar a conocer la luz de Cristo a este mundo inmoral, a este mundo que vive en un pecado deliberado, sin freno. Gracias, Señor, porque ahora hubo un freno que no nos permite estar en las oficinas, en las escuelas, en la calle, en el mercado, en todos lugares de manera libre, y estamos en casa. Pero aún dentro de la casa hay pecado. Hermanos, aquel que vive deliberadamente en su pecado es una persona que solamente piensa para sí misma. No tiene la capacidad de pensar en qué daño está haciendo a los demás. No les importa los demás. Por eso es importante, hermanos, que al interior de nuestros hogares, cuando detectemos algo que no está correcto dentro de la palabra de Dios, lo juzguemos, como dice aquí la Escritura, porque de lo contrario los va a juzgar el mundo. Y todo eso para que no se pierda tu espíritu. Versículo 5. 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El Señor nos ayude a limpiarnos de esa vieja levadura, para que seamos verdaderamente los nuevos panes sin levadura y poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, sin la bacteria del pecado que leuda la masa, con maldad, con malicia, con idolatrías, con fornicación, con raterías, con ser insaciables con lo que se tiene. Esos son los avaros. Con los maledicientes, con los borrachos, con los ladrones. Y dámosle al Señor, hermanos, ayuda para que el Señor nos limpie de esa vieja levadura. En nombre de nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga.